Bendiciones, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hoy nos hables con tu buena palabra, que enseñes, que edifiques a mis hermanitos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor mi Dios, henos aquí. Damos todo reconocimiento, toda honra, toda alabanza a ti, porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 4, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Apóstoles. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Amén. Hermanos amados, aquí va a ser referencia acerca del ministerio de los apóstoles y claro, cómo han de continuar sirviendo al Señor, cómo han ellos de dirigirse ante la grey. Aquí habla, hermanos amados, que cada uno sea hallado fiel. Y sí, mis hermanitos, hay una lista también en cuanto a los líderes y también a los diáconos en Primera de Timoteo. Y se menciona, hermanitos, las características y, por así decir, los requisitos de los siervos de Dios. Aquí, hermanos amados, sintetiza diciendo que se deben de hallar fieles. En otra parte dice fieles en todo. Muy bien. Y dice, hermanitos, el verso 3. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun así, ni aun yo mismo me juzgo. O sea, hermanitos, él está hablando de que se mantenía irreprochable, recto, delante del Señor, pero también aclara algo más. Verso 4. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, mis hermanitos, aunque a la conciencia de él no había nada malo, nada incorrecto, pero eso no hace que uno quede justificado. En este caso el apóstol Pablo, él decía, no por eso es justificado, no por no tener nada en su conciencia que le acuse, sino el que justifica, el que juzga es Dios, es el Señor. Ahora verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Este verso 5, hermanitos, nos expresa a la vez algo profundo, algo grande y claro, hermanitos. Incluso le voy a poner un ejemplo, hermanitos, en cuanto a mi forma de ver y de pensar. Hermanos amados, esto a mí me da mucho pendiente, porque cuento, hermanitos, con el discernimiento del Espíritu Santo. Cuento con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuento, hermanos amados, con el mismo Espíritu de Dios en mi vida, en mi mente, en mi boca. Hermanos amados, cuento también con la sabiduría que el Señor me llega a dar para conocer a los hombres. Sin embargo, hermanitos, lo que me da pendiente es que mi parte natural humana es la que carece de conocimiento. O sea, hay cosas, admito, que solamente Dios sabe. Y yo, mis hermanitos, con discernimiento de espíritus, con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, hay cosas que yo no sé.
de lo que hay en el interior de los hombres, a menos que Dios me lo muestre. Pero si Dios no me muestra qué hay dentro de las personas, entonces, hermanitos, es cuando me da pendiente aseverar, asegurar algo, hermanitos, de lo que yo no estoy seguro o convencido o no tengo pruebas. En otras palabras, el que juzga es Dios. Nosotros, hermanitos, estamos expuestos. Como dice la palabra, no juzguéis según las apariencias, dijo el Señor Jesús, sino juzgad con justo juicio. Porque comúnmente lo que está delante de nuestros ojos son apariencias. Se le puede decir lo superficial, lo de encima, pero hermanos amados, ¿quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Solo Dios. Y sí, hermanitos, no niego que si el Señor me abre los ojos, me da discernimiento o me revela qué hay en un hombre, en una mujer, claro, hermanitos, que lo llegaré a saber solamente cuando Él me abre los ojos. Pero si así no fuera, ignoro yo, hermanitos, qué hay en el corazón de los hombres. Ahora, debido a la palabra de Dios, cuando la predicamos, la exponemos, pues esta palabra discierne las intenciones del corazón. Es la palabra escrita, la Biblia, pues. Predicamos lo que está escrito y se va exponiendo, hermanitos, lo que hay en el corazón y lo que se llama las intenciones del corazón. Porque ya se ha mencionado antes, hermanitos, que se pueden hacer cosas buenas, pero la diferencia es, y lo que Dios juzga es, con qué intención hicimos esas cosas buenas. No cabe duda que sí, son cosas buenas, pero la intención podría no ser tan buena. Por ejemplo, alguien puede, hermanitos, hacer buenas obras dentro de la casa de Dios. Y sí, no hay lugar a duda, son cosas buenas. Pero la intención, ¿qué tal si la intención que el Señor descubre es que uno lo hace para los hombres? O como está escrito, para el ojo del hombre. Y eso nos lleva a la dirección de buscar la gloria de los hombres, que equivale a reconocimiento, aprobación, admiración de las personas que nos ven. Y bueno, eso ya cambia todo. Entonces, dice el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, mis hermanitos, si yo juzgara carnalmente, como ya hemos visto también ese tema, juzgar espiritualmente, carnalmente, pero si yo juzgara carnalmente, se puede decir que es antes de tiempo. No debo de hacerlo. Solamente hablar la palabra de Dios, y es el Señor el que ve las intenciones del corazón a través de su palabra y claro, del Espíritu Santo. Pero de mí, de todos, dice el Señor, que no juzguemos nada antes de tiempo. Dice, hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, y entendemos, hermanitos, espiritualmente, cuando nos haga pasar por el tribunal o bimá de Cristo, donde la iglesia va a comparecer, ese día, hermanitos, el Señor va a juzgar las cosas. Fíjese lo que dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Oculto, escondido, hermanitos. Eso, nuevamente, es las intenciones del corazón. ¿Qué había? ¿Qué está oculto? ¿Con qué intenciones se hacía esto o aquello? Y dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En aquel día, hermanitos, en el tribunal de Cristo, hermanos amados, todas las intenciones que hubo serán aclaradas, manifiestas, evidenciadas, hermanos, o también publicadas. Y hermanos amados, todo lo que se hizo ya como nueva criatura. Claro, mis hermanitos,
Y este es el consejo que le doy en el Señor. En todo lo que venga al conocimiento de usted, de lo que debe de pedir perdón, le invito, hermanitos, hágalo, pida perdón, para que aquel día, hermanitos, cuando sea juzgado, pues el Señor sepa qué omitir, porque ya habrá perdonado. Pero si hay cosas, hermanitos, que están presentes, vigentes, hermanitos, y uno se salva, se va con el Señor, bueno, esas cosas van a ser juzgadas. Y dice aquí, hermanitos, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Alabanza equivale también a reconocimiento por las cosas buenas que hizo. Y hermanos amados, ahondando más en este tema, habla de recompensas y la palabra galardones, que es lo mismo, es sinónimo de recompensa. Por eso, hermanitos, también está escrito, dijo el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras. Va a dar recompensas el Señor, hermanitos. Bueno, entonces eso sucederá en su tribunal cuando comparezca la iglesia. Continuamos en el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Está hablando, hermanitos, que no se vayan a enaltecer, envanecer, hermanos amados, considerándose y mirando grandezas entre ellos. No, por eso dice, hermanitos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No tener, en otras palabras, hermanitos, no tener más alto concepto de uno mismo. Eso también viene en otras porciones de la Escritura. Que nos guardemos, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, y ver a los demás, estimar a los demás como superiores a uno mismo. Así que, mis hermanitos, guardarse de toda esa vanidad. Por eso dice en forma de pregunta, verso 7, porque ¿quién te hace superior? O sea, todo proviene de Dios. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? O sea, no hay de qué jactarse, porque uno fue el que recibió, no uno lo causó, o uno lo ganó, o uno lo mereció. No, uno recibió de gracia. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, o sea, como si tú te lo hubieras ganado por merecer. Bueno, a eso equivalen estas preguntas. 8. Ya estáis saciados. Y mis hermanitos, antes de continuar el 8, va a haber un contraste en estos versos a continuación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a poner ejemplo y la diferencia entre un apóstol o siervo del Señor y la iglesia de Corinto. O sea, como que si hubiera una separación o una diferencia, como si hubiera clases. Bueno, le reitero, como si fuera. No es así, pero eso por lo que pensaban los corintios de sí mismos, ya que ellos se consideraban también muy vastos, muy suficientes por tantos dones espirituales que había en esa amada iglesia. Bueno, dicho esto, le leo el 8. Ya estáis saciados, ya sois ricos, si nosotros reináis, como diciendo, no les hacemos falta, aparentemente. Y ojalá reinarais, para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar.
O sea, si la iglesia es bendecida, le va bien, es feliz, pero los apóstoles están en el último lugar. Dice, como a sentenciados a muerte. Hemos, los apóstoles, llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Eso debido, hermanitos, a todo el sufrimiento, a toda la persecución que sufrían los apóstoles. Dice el 10, nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Bueno, también en este contraste, en esta comparación, hermanitos, hace ver el apóstol Pablo qué bien le va a la iglesia de Corinto, qué bien establecida está, pero también, hermanitos, y esto, hermanitos, porque así se llega a ver cómo son vistos los siervos de Dios, los apóstoles. Los apóstoles, hermanitos, en esta cita, aquí habla, hermanitos, de las características más difíciles, más terribles, y hermanos amados, y la iglesia como muy feliz. Así lo hace ver en este pasaje. Fíjese el 10. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Bueno, ¿qué sacamos de esto, hermanitos? Que los siervos de Dios sufren y la vista de todos está en ellos, y sufren pues también hasta el desprecio, mientras que la iglesia es vista honorable, amada, respetable, prudente y fuerte. Los siervos de Dios no se ven así, son despreciados. Eso es normal, hermanitos. Por eso, si hoy en día, mis hermanos amados, una persona, un siervo de Dios, se identifica como apóstol, pero no sufre, al contrario, le va muy bien, goza de las prosperidades terrenales en la tierra, no es así, hermanitos, como vive un apóstol. Un apóstol es despreciado. Y cuanto más, hermanitos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, así le habla a la iglesia de Corinto. Y hermanos amados, dice el 11, hasta el día de hoy padecemos hambre, los apóstoles, y tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así como lo lee, hermanitos, así como lo escucha, así son tratados los apóstoles. Me refiero a los verdaderos. Ahora 14. No escribo esto para avergonzaros, esta comparación, contraste, no es para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. O sea, tomen en cuenta esta amonestación acerca de los siervos de Dios. Y hermanitos, también eso, para que ellos no se envanecieran, que valoraran todo esto y no se jactaran. Dice, hermanitos, el 15, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, o sea, muchos que los podían doctrinar, no tendréis muchos padres. Bueno, aquí, hermanitos, habla de sí mismo, y por eso les llama también hijos míos, como si fuera papá de ellos. De ahí, hermanitos amados, ese tema de padres espirituales. Bueno, hermanos amados, en cuanto a ese tema, hay un contrapeso. ¿Por qué?
Porque dijo el Señor Jesús: no llaméis Padre vuestro a nadie, porque un solo Padre tenéis, Dios. A nadie le llames Padre tuyo, a nadie. No le llames Padre a un pastor, no le llames Padre a un apóstol, no le llames Padre a un profeta o a un maestro o a un pastor, no. Aunque espiritualmente en ese tema, hermanitos, se argumenta que se han tenido hijos espirituales, es, hermanitos, cuando uno evangeliza y la gente se entrega a Cristo a través de uno. De ahí, hermanitos, ese tema que se dice, ahora es Padre espiritual aquel que lo llevó a los pies de Cristo. Bueno, y por lo que dice aquí, hermanitos, de ahí toma base ese tema. Pero como tenemos la orden de no llamar Padre nuestro a nadie, bueno, no podemos llamarle Padre. Hermanos amados, a los siervos de Dios, incluso a los que nos han hecho tanto bien, no les podemos llamar padres. Ahora, usted sabe, hermanitos, que en la Iglesia Católica Romana le llaman a ese hombre que está sentado en el Vaticano el Santo Padre, el Santo Papa. Oh, hermanitos, no, ni es santo, ni es nuestro Padre. Tenemos a Dios como Padre y a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. No se le puede llamar a nadie de la Iglesia Católica Padre. Está prohibido, hermanos amados. Bueno, y si entramos en ese tema, cuando se dice el Padre espiritual y todo eso, sí, hermanitos, incluso hay iglesias que se mueven en ese paternalismo. Y, hermanos amados, les llaman hijos y se mueven como en una visión doctrinal en cuanto a eso. Este es mi hijo espiritual, aquel es mi hijo espiritual, yo soy su padre espiritual. Bueno, hermanos amados, no podemos llegar a tal extremo. ¿Por qué? Porque elevaríamos al hombre a un valor que no tiene. Porque, hermanos amados, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es para desvalorizar la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, no, mis hermanitos. Pero también dijo el apóstol Pablo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Bueno, dice, hermanos amados, la obra de Pablo. Dice el 15: aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aún así, hermanitos, Él no ordena que le llamen Padre. Me refiero a Pablo. 16: por tanto os ruego que me imitéis. Ese sí es un buen consejo. 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo no era papá, literalmente, carnalmente, no estaba casado, no tenía esposa, pero habla de hijos y hermanos amados, pero más entendible es en lo fraterno y en lo espiritual. Pero esto no para darse reconocimiento o que le llamen Padre. Si hasta el Señor Jesús dijo que no le digamos Padre a nadie, ni tampoco que busquemos que nos llamen maestro, rabí o rabbeinu. No. O sea, Pablo mantiene, hermanitos, la postura correcta. Está hablando la verdad. Pero usted nota que no está buscando ningún reconocimiento ni alabanza, porque hasta ha hablado del desprecio que sufren los apóstoles. No hay, hermanitos, altivez, ni soberbia, ni orgullo en Pablo. Él está hablando de un amor tan hermoso. Y dice, hermanitos, verso 16: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El proceder de Pablo, con un amor muy hermoso, un amor llamado fraterno. 18. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Habla de miembros de la iglesia en Corinto. Hay algunos envanecidos. Hermanitos, con la ayuda del Señor, mañana
lo que continúa, si es que seguimos en la tierra, se verá un caso terrible en la iglesia de Corinto. Pero sigue hablando aquí Pablo, hermanitos. Dice versículo 19, pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, había miembros de la iglesia altivos, envanecidos. Y él dice, bueno, no voy a ver sus palabrerías, sino a ver si en verdad tienen poder. Y eso es lo que dice. Y no conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras. Cuando dice palabras, se refiere a palabras carnales, humanas, vanas. Porque la palabra de Dios, esa sí es poderosa, hermanos amados, es viva y eficaz. 20. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, parafraseamos por ejemplo, de hombres, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o sea, con reprensión, corrección, azotes, o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, hermanitos, esta era una carta dirigida a la iglesia, pero él está diciendo que va a ir personalmente a verlos. 19 dice, pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere. Y cuando fuera, hermanitos, entonces iba a ver a esas personas soberbias y también iba a poner orden, hermanitos. Bueno, de ahí el capítulo 5, hermanos amados, de lo que había pasado, es algo delicadísimo. Por eso, mis hermanitos, les invito, estén atentos mañana. Es palabra de Dios lo que veremos y habla de una problemática y de una solución. Esto es algo interno, algo de las iglesias y es muy importante y a la vez delicado. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Señor, nosotros tus siervos estamos expuestos a todo lo más difícil. Tal vez la iglesia, Señor, no sufra de la misma manera que un siervo o un apóstol. Pero aún así te damos gracias por la iglesia, porque tú le das bienestar, bendición, salvación, protección a mis hermanitos. Y a nosotros nos toca sufrir, Señor, pero no nos lamentamos de ello, Padre Santo. Al contrario, te damos las gracias por sostenernos en tu gracia. Y aquel día, Señor, también nos llamarás y compareceremos delante de ti. Que la iglesia sea muy bendecida, Señor. Que ellos sean honorables y, Señor, tratados hermosamente. Aunque para nosotros los siervos nos toque algo diferente en cuanto a sufrimiento y dolor, pero no renegamos de ellos, Señor. Antes bien alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por mis hermanitos, gracias por la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. El Señor Dios nuestro les bendiga grandemente en este hermoso día, amados hermanos. Amén.